¿Cuál es el pueblo escogido de Dios? Muchos videos uno ve, mucha gente que inmediatamente cuando alguien habla del pueblo escogido de Dios, piensa en Israel y en los judíos, ¿no? Entonces, digo, ¿realmente así será? Que el pueblo judío es el pueblo escogido de Dios y nosotros qué, no le importamos los demás pueblos no son escogidos o es una confusión, ¿no? Yo no es que pretenda dar un veredicto o querer resolver este tema, Dios prohíba, ¿no? Pero nada más vamos a ver algunos versículos, algunas citas acerca de este tema. Comencemos con esto, que lo que hace creer que Israel es el pueblo santo, pueblo escogido de Dios. A ver. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos para el que le odia. Le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que le odia. En su misma cara le dará el pago. Guarda por tanto el mandamiento y los estatutos y los decretos que yo te mando hoy para cumplirlos. Este otro también de una vez. Porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios, y el Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Ok, es por esta razón, ¿no? Por leer versículos como estos. Más adelante vamos a ver más todavía, versículos más fuertes que hacen ver que los de Israel son el pueblo de Dios, ¿no? Por eso, este calificativo de pueblo escogido de Dios, pueblo santo de Dios, o qué sé yo, ¿no? Todos esos calificativos los asocian con los judíos y con Israel. Hasta pues hay muchos cristianos, hasta bajáis, ¿no? Que cuando tú dices pueblo santo de Dios, pueblo escogido de Dios, inmediatamente dicen Israel, ¿no? El Dios misericordioso, díganme ustedes, puede que ame más a los judíos que a los cristianos, por ejemplo, y a los musulmanes. Es posible. O sea, puede ser que Dios escoja un pueblo por encima de otro pueblo y que ame a un pueblo más que a otro pueblo, solo por la raza. Yo he leído muchas citas, muchas palabras divinas que hacen ver que el ser humano vale más por su comportamiento y por su conducta, y no por su raza, ¿no? Y por la familia en la que ha nacido. Perdón. Yo creo que cuando se escribió el Deuteronomio, yo creo que Israel pudo haber sido el pueblo elegido, escogido de Dios. Pero ahora ya no es el tiempo del Deuteronomio, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso. Sí, Estela, a eso quiero llegar, exactamente, ¿no? Que es una cosa dinámica, ya vamos a ver eso también, gracias. Lo peor, para el colmo, la gente cree que basado en su linaje, en su estirpe, en su familia y en su raza, es que uno es amado por Dios y el otro no.
Y no puede ser, o sea, ante Dios no puede ser así. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, yo les voy a poner aquí unas palabras, perdón, antes vamos a leer un tercer versículo donde ven que eso todavía es más fuerte. Pues tú te has establecido para ti a tu pueblo, Israel, como pueblo tuyo para siempre. Y tú, Señor, has venido a ser su Dios. Imagínense, ¿no? Imagínense. Aquí es tan enfático que tú eres su pueblo y no solo que eres su pueblo ahorita, como decía Estela, ¿no? Para siempre vas a ser pueblo de Dios. Claro que eso vamos a ir viendo durante esta reunión cómo se puede entender y que no es así tan literal, ¿no? Dice que una vez, o sea, gracias cualquier judío que lee estos versículos y los saca de contexto, es probable que sí crea que de aquí a toda la eternidad Dios ama a la raza judía más que a cualquier otra raza y los hará victoriosos, ¿no? Por toda la eternidad. Pero no se ponen a pensar, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Ahora, una vez Abdul Baha estaba en Haifa, bueno, cerca de Acá, en un lugar que se llama Tiberíades. Es un lugar todavía existe allá en Israel. Y estaba cerca de una sinagoga donde un rabino estaba dando un discurso a los judíos. Repito, Abdul Baha oyó cómo un rabino estaba animando a los judíos de Tiberíades acerca de su posición ante Dios. Y Abdul Baha narra más o menos lo que aparece ahorita en la pantalla. Oh judíos, sois en verdad el pueblo de Dios. Todas las demás razas y religiones pertenecen al demonio. Dios os ha creado descendientes de Abraham y ha derramado sus bendiciones sobre vosotros. Dios os envió a Moisés, a Jacob y José y a muchos otros grandes profetas. Todos los profetas, absolutamente todos, fueron de vuestra raza. Fue por vosotros por quienes Dios doblegó el poder del faraón e hizo que el mar rojo se secara. Os envió el maná del cielo para vuestro sustento y extrajo agua de la roca para apagar vuestra sed. Sois, sin duda, el pueblo escogido de Dios. Estáis por encima de todas las razas de la tierra. Por tanto, todas las demás razas son aborrecidas por Dios y están condenadas por Él. En verdad, vosotros gobernaréis y subyugaréis al mundo, y todos los seres humanos se convertirán en vuestros esclavos. No os profanéis a vosotros mismos, asociándoos con gente que no sea de vuestra propia religión. No hagáis amistad con tales personas. Bueno, ustedes leyeron los 3, 4 versículos, ¿no? Que Guillermo nos hizo el favor de leer. Y es bastante fácil, ¿no? Si tú crees en esos versículos, es bastante fácil llegar a tener semejante conclusión. O sea, después de leer esos pasajes del Antiguo Testamento, no es difícil imaginar esta falsa superioridad judía por encima de los demás pueblos de Dios. Como que solo ellos son pueblo de Dios y nosotros los demás, ¿qué somos? Pero que no se apresuren. Señor Rabino, no se apresure. Veamos un par de otros versículos a ver qué otras cosas nos dicen acerca de eso. Veamos este otro. Ahora pues,
Si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vaya, yo quiero que pongan atención en lo que está pintado de rojo, ¿no? Dice, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto. Pacto es lo que los bajáis también llamamos alianza, ¿no? O sea que si ustedes guardan mi alianza, entonces van a seguir siendo mi pueblo santo de aquí a donde sea, ¿no? Vamos a ver otro parecido. Así dice el Señor, el que da el sol para luz del día, y las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, el que agita el mar para que bramen sus olas. El Señor de los ejércitos es su nombre. Si se apartan estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Interesante, ¿no? Puede leer de nuevo la parte roja. Si se apartan estas leyes de mi presencia, declara el Señor, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. Ahora yo les pregunto, ¿qué opinan ustedes? El estatus de pueblo santo, el calificativo de pueblo escogido, ¿es un estatus eterno o es un estatus condicional? ¿Es condicional o es incondicional? ¿Qué dicen ustedes? Que ahí dice sí. Perdón. Que ahí dice sí, sí. Es el condicional. Perdón. Se me cayó el mouse. es el versículo, eso es lo que está diciendo, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Pónganle atención. Dice, si se apartan de mis leyes, de estas leyes, también la descendencia de Israel dejará de ser nación en mi presencia para siempre. O sea, dejarán de ser mi pueblo, mi nación, ya, para siempre. Entonces, ¿cuál es la condición? Que guardemos su pacto. Yo veo claramente que el ser pueblo Dios, de Dios, pueblo santo, es una condición. Es una cosa condicional, perdón. O sea, es un calificativo que se te puede dar de acuerdo a tu comportamiento, de acuerdo a cómo tú guardas la alianza, o ellos lo llaman en esta traducción el pacto con Dios. Ahora, el punto del pacto es un poco complejo, pero parte de ese pacto también está en que cuando venga el Mesías, no lo maltraten, que lo acepten, que lo reciban bien. Ahora díganme ustedes, cuando vino el Mesías de ellos, o sea, Jesús, ¿qué le hicieron? ¿No lo maltrataron? ¿No lo rechazaron? ¿No le firmaron su sentencia de muerte, de martirio? Entonces, ¿cómo pueden decir que han cumplido el pacto? Adelante, Fabio. Bueno, sí quería
comentar una idea pues que tengo, pero bueno. Eh, bueno, pienso yo que estar dentro de este estatus de ser el pueblo escogido de Dios, ¿no? Implica estar cerca de Él, ¿sí? Porque, digámoslo así, que no es una estirpe generacional, racial, ¿sí? O sea, no hace parte de una misma raza, sino tiene que ver más con una estirpe de pronto espiritual. Con esto lo que quiero decir es que Jesucristo enseñó, ¿cierto? Y las personas que creían en él, digámoslo así, eran como el nuevo pueblo de Dios. Los que estaban cerca a Dios, a través de la cercanía a su manifestación, pues eran el nuevo pueblo de Dios. Los que se alejaban, pues dejaban de ser el pueblo de Dios por más de que tuvieran en su sangre la sangre de los judíos, ¿sí? Esto lo digo porque entiendo que estar cerca a Dios es amar. Jesucristo dice que Dios es amor y Abdul Baha dice servimos a un único Dios cuyo nombre es el amor. Sí, entonces la idea se repite una y otra vez y es que Dios es amor. Sí, esencialmente Dios es amor. Por lo tanto, cuando identificamos a una persona que habla sin amor, que está totalmente alejada de Dios, pues indudablemente no hace parte del pueblo de Dios. Eso lo identifico, por ejemplo, en el discurso del rabino que comentaste ahorita, que es un discurso cargado de odio, cargado de rabia, donde no está Dios porque Dios es amor. Sí, no sé si hace mucho sentido, pero creo que, digamos, eso es lo que entiendo y quería compartirlo. Muchas gracias. Gracias. Al principio de la reunión, en la parte informal, creo que Guillermo decía, ¿no? Que por qué tanto odio tienen los musulmanes hacia los judíos y a veces los judíos hacia los musulmanes. Pues ustedes vean, discursos como este es el que dan los jefes religiosos de ellos a diario, ¿no? A mi abuelo lo mataron un día en que un sacerdote musulmán subió al púlpito y dio un discurso de odio. Entonces la gente se levantó y se movilizó para ir a matar a mi abuelo y a otras 7 personas que vivían en esa ciudad, ¿no? Entonces, esos jefes religiosos, esos lobos vestidos de oveja, que son lo más nefasto que puede tener una religión y que supuestamente representan a la religión, están infundiendo un odio irracional en el corazón de la gente, ¿no? Haciéndoles ver que ustedes son la flor de la creación. Por eso es que ambos bandos, judíos y musulmanes, uno de ellos tira una bomba y cree que Dios va a agarrar esa bomba y lo va a llevar al destino. Uno de ellos está en total inferioridad, pero tiene esperanzas porque cree que va a bajar una mano de Dios y les va a ayudar a eliminar a la otra raza porque es de Satanás, ¿no? Entonces esos odios los siembran, no provienen de lo que Dios enseñó. Moisés, ¿cuándo iba a enseñar semejante odio? Mahoma fue agraviado, no fue un personaje que infunda odio. ¿Quería hablar de nuevo, Fabio? Carlos Uy, Vera. perdóname, se me quedó la mano arriba, ya la bajo. Carlos Vera, adelante. Carlos Vera, sí. Adelante. Quizás tiene problema con el audio. No se escucha. O tal vez por accidente levantó la mano, no sé. Bueno, si desea decir algo, simplemente interrumpe. Entonces, vamos a ver otro punto. ¿Cómo hace Dios
para escoger en qué parte del mundo va a aparecer su mensajero. Ay, Aquí, sí, me encanta eso. ¿Cómo? ¿Cómo hace? ¿quién? Ah, no, yo no es que tenga la respuesta. No, yo pregunto, o sea, preguntémonos, ¿no? ¿Cómo? Bueno, tenemos una idea, ya van a ver unas citas sobre cómo hace Dios para saber dónde va a mandar al siguiente mensajero de Dios, ¿no? ¿Cómo es? Tiene que ser descendiente de Abraham. Por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿en qué se basa para mandar a Moisés, por ejemplo, a Egipto? ¿Por qué mandó a Jesús, pero a Judea? ¿Por qué no lo mandó a, qué sé yo, a México? ¿Por qué lo mandó a Judea? ¿Por qué a ese lugar? ¿Por qué el Bab y Baha'u'llah aparecen en Irán? ¿Por qué? ¿Qué hay en común entre los lugares donde los mensajeros de Dios aparecen? Lo manda por el gran valor humano que tienen la gente de esos lugares, Sí. por sus altas normas de moral y de No, espirituales, no, es por sus logros políticos y sociales positivos no. que Dios manda a Moisés a Egipto, porque ya como ellos son buenos, entonces los vamos a premiar con Moisés. No tiene sentido. Vamos a ver qué dice Shoghi Effendi acerca de este punto. Muy bien, muy bien. Afirmar que el valor innato, las altas normas de moral, la aptitud para la política y los logros sociales de cualquier raza o nación son la razón para que entre ellos haga su aparición cualquiera de estas luminarias divinas sería una perversidad absoluta de los hechos históricos y valdría repudiar totalmente las interpretaciones no dudadas atribuidas a ellos, tan clara y enfáticamente, tanto por Bahá'u'lláh como por Abdu'l-Bahá. Shoghi Effendi. Se entiende, ¿verdad? Decir que si yo digo que como Egipto era un lugar santo y muy bien portado, entonces Dios mandó a Moisés en Egipto. Esa es una perversión de la realidad, dice Shoghi Effendi. ¿Qué quiere decir? Que es lo contrario, no es así. Entonces Moisés no aparece allá entre los Israel en Egipto, pero entre el pueblo israelí, ¿no? Israelita. Ellos son los mismos que en los tiempos ¿se acuerdan de los 7 años de sequía y 7 años de abundancia y todo eso cuando José había ido a Egipto y después de esa sequía la gente de Israel va a Egipto a traer provisiones, trigo, etcétera? A partir de esos momentos, la gente de Israel va a vivir a Egipto, pero con los siglos, entre los tiempos de Jacob y José, se habían convertido en esclavos de los egipcios, entonces bien, y había muchos problemas sociales, ¿no? Entre los israelitas y entre los egipcios. Entonces, como estaba podrido, la sociedad estaba podrida, necesitaba urgentemente ayuda divina, entonces Dios les manda a Moisés para que los saque de ese hoyo donde estaban, pero no solamente para que los saque de Egipto, sino que para que los saque del fuego de ignorancia, de la corrupción, de subdesarrollo. Lo mismo cuando Dios manda a Jesús en Judea de todos los reinos de las tribus de Israel, era el reino más subdesarrollado, más necesitado, más atrasado. Entonces,
hay algunos puntos en común que yo pregunté a inteligencia artificial, le dije, lístame algunos flagelos, algunos problemas sociales que había en Egipto cuando vino Moisés, así le especifiqué, ¿no? En Judea cuando vino Jesús y en Arabia cuando apareció Mahoma. Entonces miren lo que me listó. Me puso estos 5 puntos. Desigualdad social, injusticia y opresión, falta de derechos humanos para los más vulnerables, o sea que los que eran más fuertes pisoteaban los derechos de los más débiles. Y entre esos derechos está el derecho de las mujeres, ¿no? Que en los 3 lugares no se respetaban. Mucha corrupción y abuso de poder. En los 3 lugares, el que estaba en poder abusaba de los que no estaban en poder. Pero no es que estos eran malos y aquellos pobres eran buenos. Cualquiera que subiera al poder hubiera hecho lo mismo, ¿no? Lo otro es la violencia, la fragilidad social. Y por último, mucha deficiencia espiritual y moral. No había una moral muy alta, muy correcta. Ahora, ahorita no hay tiempo para, digamos, extenderse, pero el Irán, mi país, en el siglo XIX, o sea, en los 1820, 30, 40, 50, 60, ¿no? En el siglo XIX, cuando el Bab y Baha'u'llah nos regalan la fe Baha'i, fue en el siglo XIX. Pero, ¿cómo estaba Irán en ese siglo? Es un poco difícil decir todos los vicios y males que tenían, pero yo voy a resumir en unas 3, 4 palabras. Hay un político inglés que se llamaba Lord Curzon, que es de esa época, que fue a visitar a Irán, India y tenía cargos políticos en algunos de estos lugares. Y él tiene una forma de calificar cómo estaba Irán en los tiempos en que aparecen el Bab y Baha'u'llah. Él lo califica como el lugar civilizado más subdesarrollado, más corrupto, más salvaje sobre la faz de la tierra. Eso quiere decir que solo las tribus de los caníbales de África le ganaban, ¿no? en ser corruptos y faltos de civilización. Entonces Lord Curzon define Irán como el lugar civilizado más corrupto sobre la faz de la tierra. Él especificaba que el soborno era la manera más común de ocupar los cargos gubernamentales. Es decir, si tú querías ser jefe de policía, tenías que sobornar al que estaba arriba de ti. Y los que estaban abajo de ti, para tener acceso a ciertos puestos, te tenían que sobornar a ti. Y eso era una cosa muy común en Irán. Este es para ejemplo, un botón, ¿no? También él notó mucha ignorancia entre la gente porque en esa época nadie estudiaba, solo los sacerdotes iban a recibir clases, pero de árabe, de Corán y de cosas de religión. No había escuelas, no había colegios, había mucha desigualdad, mucha opresión y todas las deficiencias que usted se pueda imaginar.
la situación de la mujer estaba en el suelo. Y mucho abuso de los mulás, o sea, de los sacerdotes y de los seyed. Los seyed en la fe musulmana son los que descienden de Mahoma. Les dicen seyed. Por ejemplo, el Bab fue un seyed, porque descendía de Mahoma por su padre, del padre, del padre, del padre, ¿no? Entonces, los seyed, por ejemplo, abusaban de ser seyed y tomaban ventaja. Entonces, la razón por la que Dios envía a Moisés a Egipto no son altos valores éticos y morales de los israelitas o de los egipcios. Es más bien la falta de valores morales, educación. Pero eso sí, curiosamente, no es curiosamente, sino que simplemente es el milagro de Dios, ¿no? Es la obra de Dios, es el trabajo del mensajero de Dios. Siempre Dios, a través de Moisés, Jesús, Mahoma, el Bab, Bahá'u'lláh, convierte el carbón en diamante. Es decir, esos judíos que eran ignorantes, en cuestión de siglos llegaron a ser el pueblo más sabio del mundo. Dicen que el único pueblo en el que la gente aprendía a leer y escribir eran los judíos. En las demás partes del mundo, a la gente no le importaba saber leer y escribir. Lo mismo sucede con Jesús. En Judea, ¿no? Nace en un lugar nefasto, atrasado, corrupto, malo, con todas esas características que acabamos de mencionar, pero en unos 3, 4 siglos los convierte en algo próspero. Es decir, del carbón saca diamante. Así es Dios. Mahoma hizo un trabajo colosal entre los salvajes árabes, ¿no? Pero hay una cuestión, que los tiempos colapsan, terminan. O sea, no caducan, ¿no? Es como una medicina, ¿no? Usted abre la medicina y que dice fecha de vencimiento. Caduca el 20 de noviembre del no sé qué, del 2030. O sea, hay una fecha en que esto caduca. No es eterno, como dicen los judíos. Moisés no ha venido para toda la eternidad. ¿Cómo van a creer que un librito de hace 3.500 años va a guiar a la humanidad de aquí a dentro de 4.000 millones de años? ¿Cómo es posible creer en algo así? Que nada va a cambiar. Entonces, los tiempos colapsan, o sea, las civilizaciones colapsan, caducan. Toda civilización próspera, ya sea una civilización material o divina, decae y debe ser reformada, reforzada. Ahora, si la civilización es material como Roma, como Grecia, como Persia, etcétera, pues va a venir otra gente a hacer una mejor dinastía, ¿no? Pero si la civilización es el judaísmo, el cristianismo, el islam, pues el mismo Dios, no otra gente, sino el mismo Dios manda a otro mensajero que siempre es de él, pero para venir a reformar, a continuar el trabajo, no para que no decaiga la gente. En realidad, la fe de Dios no decae, es inmutable. Pero lo que decae somos nosotros. Entonces viene a otro señor y nos reforma de nuevo, ¿no? Unos siglos después de Moisés, pues decayó. Tuvo que venir otro, ¿no? Buda, Jesús, Mahoma, el Bab, Bahá'u'lláh. Entonces,
si Dios en un determinado momento escogió Egipto para que ahí aparezca su Moisés, pues en otro momento escogió Judea para que aparezca Jesús. Y en otro momento escogió Arabia y escogió Irán. Y quién sabe la próxima vez dónde va a ser. Entonces, el pueblo amado, ahora yo me pregunto, hagámonos una pregunta. ¿Quién era Jesús? Llamémoslo por uno de sus títulos, Hijo de Dios, ¿correcto? Ahora ustedes me dicen, ¿es posible que el pueblo de Dios asesine a sangre fría al Hijo de Dios? Claro que no. Entonces, ¿quién firmó o sea, lo mataron los romanos, ¿no? Pero los judíos estaban empujando a que lo mataran. O sea, es posible que el pueblo de Dios mate al Hijo de Dios. No tiene sentido. Entonces, ¿cómo puede llamarse hijo del pueblo de Dios si no está cumpliendo la alianza de Dios como ahí arriba leímos, ¿no? El pueblo de Dios, ese concepto es dinámico, no es estático, no se asocia con un linaje físico. O sea, el pueblo de Dios es el que ayuda a Dios cuando manda un mensajero. Ese es su pueblo, ¿no? Ahora, en un tiempo pudieron llamarse judíos. En otro tiempo pudieron llamarse cristianos, musulmanes, ¿no? Es la gente que apoya la causa de Dios. Hoy día son los Bahá'í. Exacto. Sí, gracias. Así es. Es como... Sí, pero mira, a mí me gustaría, pongámosle, es cierto lo que usted está diciendo, yo creo que los Bahá'í lo entendemos, por eso lo hicimos Bahá'í. Pero no es que hay una raza, sabemos que Dios los formó a todos de la misma tierra, eso lo dicen todos los textos sagrados. Y todos estamos componentes de los mismos elementos. Hierro, mineral, calcio, todo lo que contiene la tierra está en nuestro cuerpo. Y todos los basados sabemos que dónde los vamos a ir porque así está establecido que de tierra eres y a la tierra volverás. Tu cuerpo. Pero tu alma sabemos dónde va como Bahá'í. Hoy día Bahá'u'lláh los ilumina a dónde los va. Pero pueblo escogido, entonces uno dice, ¿dónde está Bahá'u'lláh hoy día? ¿Dónde están sus restos? ¿Dónde están los restos del Bab? ¿Dónde está la familia sagrada hoy día? ¿Dónde está la administración de este pueblo escogido hoy día? Me pregunto, usted responde. Ese es sí, otro ángulo desde el cual pudiéramos ver. En realidad lo he pensado, ¿no? Aunque no lo incluí en esta charla. Sí, siempre, o sea, una cosa es el lugar, otra cosa son los habitantes, ¿no? Entonces, ese lugar es obvio que tiene una magia, ¿no? Ha sido escogido a Dios, por Dios, para que ahí aparezcan todas
cuestiones espirituales del mundo, o si no, que pasen por ahí de alguna manera, ¿no? Entonces, ahorita la sede de la administración Bahá'í y de la parte espiritual de la fe Bahá'í está en Monte Carmelo. Y ahorita yo estoy rezando para que no vaya a ser que le tiren una bomba a Haifa y que hagan algún daño a esos lugares sagrados, ¿no? Pero bueno, entonces, para seguir con el asunto, ¿no? El pueblo de Dios es la gente que ayuda a Dios. Entonces, es como un título, por ejemplo, el campeonato de, qué sé yo, de gimnasia, ¿no? O de natación, 100 metros, o de carreras, ¿no? De 100 metros planos, de los Juegos Olímpicos. El campeón mundial de los Juegos Olímpicos, el campeón olímpico, este año puede ser fulano. Dentro de 4 años, siempre el puesto se llama campeón olímpico, pero ya es otra persona, ¿no? Entonces, el concepto de pueblo de Dios puede ser dinámico. Es decir, es un concepto que siempre se llama pueblo de Dios, pero un tiempo eran los que ayudaron a Moisés, otro tiempo los que ayudaron a Jesús, y otro tiempo los que ayudaron a Mahoma, y hoy los que ayudan a Baha'u'lláh son pueblo de Dios. Entonces, ahora yo les voy a poner, antes de leer esto, pongan atención en la parte izquierda, todos los calificativos que aparecen en el Antiguo Testamento, ¿no? En la dispensación de Moisés, que dice pueblo escogido, linaje santo, pueblo de Dios, reino de sacerdotes. O sea, reino de sacerdote quiere decir que cada uno de los feligreses es un sacerdote, o sea, es un santo, no es una persona conocedora y bien portada. Nación santa, ¿ok? Estos son los términos que usa en los tiempos de Moisés, en el judaísmo. Ahora, vamos a pedir el favor de que Guillermo nos lea este versículo que aparece en la parte derecha y ustedes me dicen de quién puede ser ese versículo, de qué libro o de qué profeta o de quién. A ver. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. A ver quién me dice de qué libro es este versículo. A ver. Parece se parece a lo que leímos arriba, ¿no? Adelante. No parece palabras de Moisés, ¿no? ¿Cómo dice? No parece como palabras de Moisés. O sea, aparentemente es igual que esas palabras, ¿no? Pero ¿de qué libro es? Yo no me recuerdo qué libro es, pero si uno, siguiendo lo que usted ha planteado en este tiempo, en esta charla, en esta visión que tiene usted, no cabe duda que el pueblo escogido hoy día es el pueblo Bahá'í, y lo cual me parece excelente que sea así, el pueblo escogido de Dios para este tiempo, porque están reunidas todas las religiones aquí. En el mundo Bahá'í están todas las religiones, están representadas, el musulmán, el judío, el cristiano, el budista. Entonces, hoy día me parece tremendo lo que Baha'u'lláh
Dios ha hecho hoy día a través de Bahá'u'lláh. Entonces, el pueblo de Dios no cabe hoy día que el pueblo Bahá'í, porque así dice Abdul Bahá, que vosotros sois elegidos sin haber hecho mérito para estar en el pueblo de Dios hoy día, sin que lo haya solicitado. Hay otros que han perdido la vida pidiendo este momento, y vosotros, sin haber hecho ese sacrificio, sois elegidos por Dios para este tiempo. Por eso Bahá'u'lláh dice muy bien, el honor más grande que tiene el Bahá'í es difundir la causa de él, no de una nación, no de una religión, sino que es el paradigma que hoy día tenemos. Todo el mundo todavía no se quiere quitar eso, porque el musulmán no se quiere bajar de la doctrina del Sagrado Corán. El judío hace lo mismo. El cristianismo también hace lo mismo. Por eso Bahá'u'lláh dice, todos son culpables, incluidos los otros, porque no hay hecho bien su trabajo. 182 años llevan y todavía no se ha producido lo que él ha manifestado. Porque la fe Bahá'í es una reunión, es una fe que conglomera todo el género humano. No ve lo malo del cristianismo, no veo lo malo del musulmán, no ve lo malo del budismo, no ve lo malo. Porque si empezamos a escarbar viendo cuáles son los defectos que tiene cada uno de los que creen hoy día en su divina mensajero, no va a terminar nunca esto. No va a terminar nunca esto, porque ya incluso nosotros lo vemos lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Es una otra cosa, porque cada uno quiere que su Dios sea mejor que el otro. Y ahí los llevamos. Y ahí estamos de por siglo, y no sé cuántos siglos más iremos a estar con este concepto de que a Dios lo dividimos como uno, el Dios de los cristianos más duro, el Dios de los musulmanes más poderoso. ¿Quién es más poderoso? Y hoy día el mundo Bahá'í dice, no, el mundo Bahá'í tiene que decir, no, todos somos creación de ese mismo Dios. Y los otros, cuando uno ve a Abdul Bahá, los libros que tiene son maravillosos, cómo los insta a que seamos un puente entre las divinas manifestaciones. Muchas gracias. Gracias. Sí, ya vamos a llegar a esa parte de los Bahá'ís, ¿no? Pero estas palabras que estoy poniendo en la pantalla son de hace miles de años. Entonces, nadie me dice en qué libro más o menos podrían aparecer, podrían estar. Al menos dígame en qué parte. Acá en Google dice que es Primera de Pedro 2:9. Ahí está. Yo ahorita estaba pensando en eso, ¿no? Porque si hubiera sido yo, lo pongo en Google y rápido lo hallo. Y qué bueno que lo hizo. Sí, estas palabras son de Pedro, primero de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primero de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y no se lo está diciendo a ningún judío. No, Se lo está diciendo a los cristianos de Cristo. Sí. Ahora, el amigo que me regaló estos versículos, a quien pregunté, ¿no? Y me dio estos versículos, me dijo, aquí Pedro está utilizando el mismo lenguaje del Antiguo Testamento, pero esta vez refiriéndose ya no a los judíos de los tiempos de Moisés, sino que esta vez a los cristianos que
no solamente son de una estirpe, de una raza, sino que los cristianos sí eran de diversos pueblos, ¿no? No eran solamente judíos, ex-judíos, sino que los cristianos también había otros pueblos, ¿no? Que se hicieron creedores, creyeron en Cristo y se convirtieron en esta especie de nuevo pueblo de Dios, ¿no? Entonces, este versículo es una prueba fehaciente de que en cuanto aparece Jesús y no lo aceptan y no creen en él, automáticamente dejan de ser pueblo de Dios. Ustedes juzguen, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es mi opinión, porque no es algo que esté diciendo Bahá'u'lláh o Abdul Bahá, ¿no? Eso está claro. Pero ustedes juzguen lo que está diciendo Pablo. Este pasaje es clave, es clave. Este pasaje es importantísimo, es clave para entender el cambio de los nominados al premio Pueblo de Dios. Como que hubiera un concurso, ¿no? De premio Pueblo Escogido de Dios. Entonces este pasaje les está cambiando, ¿no? Y ustedes ya no son pueblo de Dios, ustedes sí son pueblos de Dios. Y Pedro, ¿por qué usa el mismo lenguaje del Antiguo Testamento? Para dejarlo más claro aún. Porque por eso yo les puse a la par, a un lado, los términos que había utilizado Moisés para definir al pueblo de Dios. Y ustedes a la derecha, en el versículo que acabamos de leer, están viendo esas mismas palabras, pero hoy atribuidas a los cristianos. Es como que hay un título, por ejemplo, que cada cierto tiempo se da a alguien. A mí me pareció gracioso poner esto, ¿no? ¿Quiénes son estas hermosuras? La primera es Miss Universo 2023. O sea, el título Miss Universo es un título que siempre se llama Miss Universo. Pero en 2023 fue esta hermosura y en 2024 fue esta otra, ¿no? Así de sencillo. O sea, decir Miss Universo como decir pueblo de Dios. Hoy Miss Universo es una persona, mañana es otra persona. El campeón mundial de ajedrez hoy es una persona, mañana es otra persona. Es decir, el que trabaje más para llegar a cumplir ese papel. Ahorita la Miss Universo 2024 es la vigente, hasta que dentro de unas semanas o meses vuelvan a someter eso a concurso y que gane otra persona de otro lugar. Entonces, así como Moisés, en la revelación de Moisés, y la gente que ayudó a la revelación de Moisés se llamó pueblo de Dios, y pueblo escogido lo podemos interpretar de dos maneras, ¿no? Una es que Dios escogió Judea, donde aparece Jesús. Dios escogió Arabia, donde aparece Mahoma, ¿no? Dios escogió Egipto, donde apareció Moisés. Otra cosa sería la gente que tiene la suerte de poder asistir, ayudar a Dios en su obra, en su religión, en su fe. De cualquier ángulo que lo veamos, es dinámico. No es algo estático. Ahora, si ustedes se van a la fe de Mahoma, van a ver que el Corán también concede, ya no a los judíos,
y a los cristianos, sino hoy a los musulmanes, un calificativo, no exactamente un término pueblo de Dios, sino que un calificativo parecido aparece en el Corán. Pero antes vamos a ver unas referencias del Corán acerca de los judíos. Vamos a ver. Hijos de Israel, recordad la gracia que os dispensé y que os distinguí entre todos los pueblos. Les elegimos conscientemente de entre todos los pueblos. Corán. O sea, aquí se supone que el Corán, su dinámica es como que es obra de Mahoma, ¿no? Pero él lo pinta como que Dios está dictando a Mahoma. O sea que el Corán, donde dice yo, está hablando de Dios. Es como que Dios está diciendo, señores judíos, sí, es cierto, hubo un tiempo en que nosotros escogimos a ustedes, ¿no? Pero también dice que el hecho de que ustedes asuman ese papel, que sean, ¿cómo se dice?, merecedores de ese papel, depende de su obediencia hacia Dios y su adhesión al pacto. Yo quiero que ustedes comparen estas palabras del Corán con estas palabras de Éxodo, de Antiguo Testamento. Veamos, Oh comparemos. hijos de Israel, recordad la dádiva con la que os agracié y sed leales al pacto que tenéis conmigo. Yo seré leal al que tengo con vosotros y temedme solo a mí. Corán 2:40. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19:5-6. A propósito, puse los dos versículos en la misma página para que ustedes puedan observar si acaso no están diciendo lo mismo. El Corán y la Biblia están diciendo lo mismo en un lenguaje un poquito pues particular de cada quien, ¿no? Uno es redacción de Mahoma, el otro es de la Biblia, ¿no? De Antiguo Testamento. Pero está haciendo lo mismo, dice, señores de Israel, oigan, sean leales al pacto, a la alianza de Dios. Entonces yo también seré leal a mi alianza, ¿no? A lo que les prometí. Guarden mi pacto. Entonces van a ser mi tesoro, mi pueblo y todo lo que ustedes digan, ¿no? Entonces, el hecho de seguir siendo pueblo de Dios para los judíos tenía una condición. ¿Cuál era esa condición? Para que cuando aparece Jesús, los judíos sigan siendo pueblo de Dios, así como Moisés les había prometido 1500 años atrás. Bueno, había una condición. Si seguían de acuerdo a los modales que Dios quiere, por un lado, y por otro lado, si aceptaban a Jesús. Seguían siendo pueblo de Dios, porque a partir de cuando aparece Jesús, los seguidores de Jesús son pueblo de Dios. Entonces, como los judíos no cumplieron su pacto ni de portarse bien, ni de aceptar al Mesías, entonces no cumplieron el pacto, no fueron obedientes. Entonces, nuevos nominados al término pueblo de Dios. Entonces,
parte del pacto, además de comportarse de cierta manera, también es aceptar al siguiente mensajero de Dios. Que para los judíos, pues estamos hablando de Jesús, de Mahoma, del Bab, de Bahá'u'lláh, o sea, los siguientes. Entonces, por sus transgresiones, el Corán sugiere, el Corán dice que los judíos por sus transgresiones perdieron ese estatus especial, ese favor, esa dádiva que era una herencia pero no era hubiera sido un favor eterno si siguen cumpliendo el pacto, ¿no? O sea, si después de Moisés creen en Jesús, siguen siendo pueblo de Dios. Si después de Jesús creen en Mahoma, siguen siendo el pueblo de Dios. Y así, si aceptan al Bab y a Bahá'u'lláh, siguen siendo pueblo de Dios. Pero no lo hicieron. Entonces, caducó. Ya no lo son. Ahora, por otro lado, en el Corán, Mahoma ya no usa el término pueblo de Dios para los musulmanes, pero usa términos parecidos o que tienen el mismo significado. Vamos a leer. Sois la mejor comunidad humana que jamás se haya suscitado. Ordenáis lo que está bien, prohibís lo que está mal y creéis en Dios. Si la gente de la Escritura creyera, les iría mejor. Hay entre ellos creyentes, pero la mayoría son perversos. Corán 3:110. Entonces, Mahoma llama a la comunidad musulmana como la mejor comunidad que haya aparecido sobre la faz del mundo, ¿no? Entonces, en resumen, el Corán habla de las dádivas que Dios dio a los judíos, sí, en el pasado. Pero traslada este favor o que se les quitó ese favor a los judíos por falta de obediencia y que introduce a la comunidad musulmana como el nuevo portador de ese favor de Dios. Entonces el Corán no apoya, no respalda la idea de un pueblo escogido de por vida, permanente y exclusivo, no lo respalda, basado únicamente en el linaje físico, sino que el hecho de ser o no ser pueblo de Dios depende de tu comportamiento, de tu conducta y de tu actitud hacia la manifestación de Dios, el siguiente mensajero de Dios cuando aparezca. Ahora vamos a ver ya palabras de Bahá'u'lláh. Oh amigos, una no descuidéis las virtudes con que habéis sido dotados, ni seáis negligentes con vuestro alto destino. No permitáis que vuestros esfuerzos se pierdan a causa de las vanas imaginaciones que algunos corazones han ideado. Sois las estrellas del cielo del entendimiento, la brisa que sopla al amanecer, las fluyentes aguas de las cuales debe depender la vida misma de todos los hombres, las letras inscritas en su pergamino sagrado, con la mayor unidad y con un espíritu de perfecta fraternidad, esforzaos a fin de que podáis alcanzar aquello que es digno de este día de Dios. Bahá'u'lláh. Bueno, gracias. Sí, aquí Bahá'u'lláh está hablando de que no debemos descuidar las virtudes, ¿no?, con las que hemos sido dotados. O sea, que no es que yo soy su seguidor, soy Bahá'í y ya estoy a salvo. No, yo no debo olvidar las virtudes que me está enseñando Bahá'u'lláh, las tengo que
aplicar. Estelita creo que quería decir algo. Sí, quería preguntarte lo siguiente. Había ese pacto, ¿verdad? Y la parte, o sea, sí, dice, sí, tal cosa. Si ustedes cumplen el pacto, van a ser mi pueblo elegido. Pero, ¿y cuál era el compromiso de Dios? Mandar a las manifestaciones es la parte que Dios nos promete a los que guardamos el pacto. Según las enseñanzas bahá'ís, no estoy hablando el pacto según la interpretación de los judíos o de los cristianos, sino que según la enseñanza bahá'í hay dos tipos de alianza o de pacto. Sí, sí. Una alianza es entre Dios y la humanidad. O sea, no es la alianza bahá'í ni judía, sino que la alianza eterna, que es Dios se compromete a mandar un mensajero cada vez que sea necesario. Y yo me comprometo como ser humano a obedecerlo, a reconocerlo y a obedecerlo. Entonces, si yo reconozco a Baha'u'lláh en este momento, estoy cumpliendo mi alianza hacia Dios. Pero Sí. ese se llama alianza mayor de Dios. Alianza menor es entre Baha'u'lláh y sus seguidores, o entre Cristo y sus seguidores, y entre Moisés y sus seguidores, ¿no? Entonces, yo tengo que ser fiel a la alianza de Baha'u'lláh como Baha'i, mantener la unidad de la fe, seguir a sus sucesores, ser obediente a las instituciones, hay un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando decimos aquí alianza, yo al menos me refiero a la definición Baha'i de alianza, ¿no? Que es de Dios con la humanidad, que Dios manda a Moisés, entonces la humanidad tenía que reconocerlo, pero ya cuando manda a Jesús, entonces ya tiene que reconocer a Jesús, si no, no está siendo fiel a su alianza, ¿no? Gracias. Vaya. Gracias. Okay. Gracias. Entonces, adelante, ¿alguien más desea decir algo? Perdón, Sí. perdón, querido Kurosh, no estoy seguro si entendí totalmente la pregunta de nuestra amiga. Es como, o sea, no estoy seguro si es lo que quería decir, pero es como si nosotros, o sea, nosotros cumplimos con nuestra parte de la alianza, que es obedecer las enseñanzas de Dios. ¿Y Dios a qué se compromete? O sea, diga, sí, como a qué correspondería no sé, la parte de Dios, por decirlo así. Sí, esa era la pregunta. ¿Puedo? Sí, adelante. Por ejemplo, una de las cosas que dice Baha'u'lláh es que debemos cumplir con el respeto hacia él y con las normas y leyes que ha traído para poder forjar esa nueva civilización, ¿no? Y es lo que nos corresponde como Bahá'ís, porque si nosotros seguimos siendo de otra religión anterior, no estamos cumpliendo con ese pacto. Por ejemplo, yo vengo de el catolicismo y he reconocido a Baha'u'lláh y debería cumplir con todas las normas y leyes que él ha traído para ser considerado como parte del pueblo de Dios, ¿no? Considerado un poco. Gracias. Gracias. Ahora, una pregunta. Dentro de la fe Bahá'í, ¿hay algún término parecido a eso de pueblo de Dios? O sea, yo no digo totalmente equivalente, no sé, porque no conozco, no podría emitir una opinión así. Pero un término que ustedes identifiquen y que sea parecido a la idea de pueblo de Dios. ¿Alguien ha oído algún término así? Comunidad. Kurosh, Sí. en este mismo cita, Baha'u'lláh dice, sois las estrellas del cielo de entendimiento, la brisa que sopla al amanecer, las fluyentes aguas de las cuales debe depender la vida misma de todos los hombres. Todo este que sigue
Este es que Deza Bahá'u'lláh llama a los seguidores. Y otra cosa que quería decir, alianza mayor de Dios es que de época en época va a mandar un nuevo mensajero para guiar a la humanidad. Es la alianza mayor. Gracias, yo Alejandro. Bueno, estimado amigo, yo creo que no es que uno crea, sino que todos los pueblos de las antiguas religiones, llámese musulmana, llámese cristiana, llámese judía, todas han fallado en el pacto, porque no han reconocido la manifestación de Dios para este tiempo, lo cual no es fácil, no es fácil. Y todos los amigos de las distintas religiones, no es que sea uno dice, bueno, la religión musulmana, ¿por qué afusiló al Bab? ¿Por qué exilió a Bahá'u'lláh? ¿Por qué el judaísmo crucificó a Cristo? Todas han cometido el mismo efecto. Han hecho la misma causa en distintos tiempos, con distintas maneras, pero han hecho el mismo objetivo, ha sido el mismo. Y no cabe duda que el mundo bahá'í hoy día no es musulmán, no es judío, no es cristiano. El mundo bahá'í es el nuevo pueblo de Dios, la fe bahá'í. No quiere decir que no reconozcamos las divinas manifestaciones que han sucedido antes de que apareciera su santidad. Sí, pero... Muchas gracias. Muchas gracias. Quedamos sin Fabio. Fabio, ¿quería decir algo más? Sí, querido Kurosh, perdón, respecto a tu pregunta de si en las escrituras bajáis hay alguna referencia, Bahá'u'lláh se refiere mucho a nosotros como el pueblo de Bahá. Y pues en general el título Bahá en esta dispensación hace referencia como a Dios, ¿no? Entonces, Bahá'u'lláh con todo el amor de su corazón nos llama a nosotros prácticamente el pueblo de Dios, ¿no? Y es interesante que le está hablando a toda la humanidad, no solamente le está hablando a los bajáis de Irán o a sus descendientes, sino en general a nosotros como pueblo de Bahá, a los bajáis, ¿no? Perfecto. Y es exactamente, bueno, al menos yo igual pensé y por eso puse ese término como... Bravo. Está bueno. Entonces, sí, Bahá'u'lláh en muchos pasajes de sus escritos llama a su gente pueblo de Bahá. O sea, como decir Bahá es los que estamos asociados a Bahá'u'lláh. Pero eso no está hablando de pueblo de Teherán o de Shiraz o de México o de Guatemala, sino que está hablando de toda la población del mundo que esté asistiendo a esta causa, ¿no? Entonces, podría ser una especie de nuevo calificativo para pueblo escogido, podría ser, ¿no? Vamos a leer un último pasaje de los escritos de Bahá'u'lláh. No puede ser contado entre el pueblo de Bahá aquel que sigue sus deseos mundanos o fija su corazón en cosas de la tierra. Es mi verdadero seguidor quien, si llegara a un valle de oro puro, pasará derecho por él indiferente como una nube, y no se volverá ni detendrá. Tal hombre es ciertamente de mí. De su vestidura el concurso en lo alto puede aspirar la fragancia de santidad. Y si encontrara la más bella y atractiva de las mujeres, no sentirá su corazón seducido por la menor sombra de deseo hacia su belleza. De hecho, tal hombre es la creación de inmaculada castidad, Bahá'u'lláh.
Se dan cuenta, ya Bahá'u'lláh pues de una vez por todas aclara de una manera que se entiende. Si tú quieres asociarte con él, entonces no vas a decir, yo me subo a un avión y voy a chocar contra las Torres Gemelas para que se mueran 3,000 personas, entonces yo soy pueblo de Dios. No, Bahá'u'lláh aquí está claramente que yo no soy pueblo de Bahá simplemente por ser descendiente de fulano. No es por mi linaje material, sino por dos cosas. Uno, creer por mi creencia, ¿no? En el enviado de Dios en cada época. Esa es una condición. Y la otra condición, que yo tengo que buscar la santidad, tengo que buscar la conducta, tengo que buscar hasta me sea posible cumplir cada uno de sus deseos, de sus leyes, de sus principios. Son dos condiciones necesarias que Bahá'u'lláh exige. Ya no es tan fácil, yo como soy descendiente de fulano, entonces puedo tirar una bomba a que se mueran 5,000 de la otra religión, entonces voy a ir al cielo. Si alguien piensa de esta manera, por favor, no es así. Es vana imaginación. La empresa divina reserva el derecho de aceptar o no aceptar a una persona dentro de su staff, de pueblo de Bahá o de pueblo de Dios, de acuerdo a los actos de las personas. Repito, la empresa divina reserva el derecho de aceptar o no aceptar a alguien en el staff de pueblo de Dios o pueblo de Bahá, de acuerdo a sus actos. Entonces, si yo amo a la humanidad, ahorita soy pueblo de Dios. Pero si yo quiero que se muera una parte de la humanidad para que prevalezca lo que yo estoy diciendo, no soy pueblo de Dios. Bueno, yo termino aquí. Si alguien desea agregar algo, por favor. Bueno. Muy bonita la charla, Quirós, muchas gracias, muy amable. Sí, muchas gracias. Completo, muy bonito. Interesante, ¿no? Muchas gracias, Quirós. Gracias. Hay que reflexionar. No es automático. Da que pensar quién es hoy día el pueblo de Dios. Gracias, feliz día del Padre. Igual para todos los papás del mundo. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a todos. Noches. Gracias, Cruz. Muchas gracias. Aló. Linda clase. Sí.